Vamos a tratar hoy el sultán de Indonesia que hablaba euskera. Empecemos por la situación mundial del siglo XVI. En el siglo XVI España se expande en todo el mundo a través de sus dos reinos, el de Castilla, León, Aragón y Navarra por un lado y el de Portugal por otro. En 1580 se unifica España y fruto de ello es que se dice que el rey Felipe II en mi imperio nunca se pone el sol, siempre era de día en algún confín de su imperio. Es el primer y último imperio mundial de estas dimensiones. En España se hablaba 4 lenguas principales, el gallego-portugués, el catalán y lenguas relacionadas, el castellano y el vasco. Estaban declinando el navarro-aragonés y las hablas astur-leonesas. Uno de los pueblos con más empuje era el navarro vascongado, que pasaba por una bonanza económica increíble. Eso se debía a varios fenómenos: su perfil industrial, su perfil comercial, su perfil social preponderante, su nivel científico, su estirpe guerrera y su crecimiento demográfico. Durante la Edad Media, debido a su industria y comercio, estuvo acumulando capital para aplicar en inversiones reproductivas. La industria naval vascongada era incomparable. Los barcos construidos eran en base al roble de sus bosques, que los hacían aptos para la navegación transatlántica, mientras que las atarazanas mediterráneas tenían como base el pino de menor duración y construían muchas naves de baja borda, las célebres galeras. Hay que tener en cuenta que en aquella época el territorio vasco era más amplio, contenía las 4 ciudades de la montaña de Burgos que formaban la hermandad de las marismas junto con las de las provincias vascongadas de Castilla. Fruto de toda esta pujanza, junto con la industria del hierro y la fabricación de armas, es que muchos vascos participaron de la expansión española en el mundo. Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano fue rodeado de la alta nobleza vasca, sus secretarios vascos, confesores vascos. Era políglota el rey emperador y conocía la lengua vasca, y hay una anécdota en que se lo ve empleando el euskera. No era de extrañar porque Carlos dominaba el francés, castellano, el italiano, el alemán, el latín y algunos más. Siempre sostuvo que la lengua del imperio debía ser el castellano. Este es el mérito suyo porque nació en lo que hoy es Bélgica y su idioma de pequeño era el francés, y para dirigirse al personal de servicio debía emplear el flamenco, cercano al idioma alemán. El castellano lo sabía, pero debió intensificarlo entre los 12 y los 16 años, ya que debía ser coronado en España. Ahora vamos a pasar a qué era Indonesia en el siglo XVI, y específicamente trataremos del sultanato de Tidore. En el siglo XVI no existía el concepto de Indonesia, y ese país era una serie de estados regionales con la presencia desde 1512 de Portugal y de Castilla desde 1521. Así como América eran las Indias occidentales, en Asia, India, Pakistán, Bengala Libre, Ceilán, Sudeste Asiático, Indonesia y Filipinas eran las Indias orientales. Dentro de este conjunto de islas de Indonesia se destacaban las Molucas. Dentro de ellas se reconocían 2 sultanatos principales, Ternate y Tidore. Estos sultanatos estaban en 2 pequeñas islas y dominaban las Molucas. Acá vemos el plano de todas las islas de las Molucas del norte y las Molucas del sur. Y ven que los 2 sultanatos son sumamente pequeños, las islas que cobijan a Ternate en el norte y Tidore un poquito al sur de Ternate. Pero, sin embargo, los sultanatos dominaban un conjunto más de islas. En el caso de Ternate vemos que está dominando a islas vecinas y está en rojo, mientras que en amarillo se encuentra lo que dominaba Tidore. Para que se ubiquen, en las Molucas en Indonesia son estas islas que están marcadas en verde claro.
y específicamente donde está Ternate y Tidore, frente a la isla grande de Halmahera. Lo vemos en este otro mapa. Y más específicamente vamos a mostrar estas dos islas, la de Ternate y la de Tidore al sur, y cómo están una cerca a la otra. Y vemos que los distintos fuertes que estamos mostrando acá eran los fuertes holandeses, que llegaron muy posterior, y los fuertes españoles, que son los marcados con la bandera española de aquella época. Y este es un dibujo de Tidore del siglo XVIII, en el cual se muestran 3 barcos españoles y 2 barcos holandeses frente al puerto de Tidore y al volcán de la isla. Este es el volcán y esta es la isla de Tidore en la actualidad. Dentro de la minoría dominante de la isla se encuentran los sultanes. Y este es, por ejemplo, el sultán Saifuddin, que fue sultán de Tidore entre 1657 y 1686. Vean los rasgos caucásicos del sultán frente a la población que era mongoloide o malaya. Inicialmente los gobernantes de la isla de Tidore se llamaban colanos, pero cuando recibieron la fe musulmana se llamaron de ahí en más sultanes. Entonces, como colonos hay una serie de ellos previos a la conversión del Islam, y el primer sultán, que es a fines del siglo XV y principio del siglo XVI, es Sidi Leiliatu. El segundo, cuando llegaron los portugueses y españoles, es justamente Al-Mansur, y el siguiente es Mir o Amiruddin Iskandar Dulkamain, de 1526 a 1550, y este precisamente es un sultán que conoce y habla la lengua vasca. Luego sigue los distintos sultanes durante estos siglos XVII, XVIII, XIX, hasta la actualidad, que es el sultán Hussein Zia, que asumió en 2012. Debemos decir que durante todo este periodo hubo la preponderancia del gobierno de los holandeses. Cuando Indonesia adquiere la independencia, este país se organiza a través de una república, pero por tanto no se podría reconocer sultanes, que son monarcas, pero de todas maneras está reconocido dentro del ámbito local el sultanato sin tener un sustento legal de la República de Indonesia. Vamos a ver este sultán Mir, que es el más importante, el tercero que nosotros hemos mostrado en este conjunto de sultanes. Dice, conviviendo con expedicionarios vascos, el entonces príncipe de la isla, el hijo de Al-Mansur, aprendió lengua vizcaína, tal como relata el cronista portugués Fernão Lopes de Castañeda, residente en la India entre 1528 y 1538, y lo relata en su libro Descubrimiento y conquista de la India por los portugueses, en el 8º tomo. Dice que en Tidore se mantuvieron los españoles desde 1527, cuando llegó la nave Victoria, comandada por el guipuzcoano Martín Íñiguez Zarquisano, de la expedición de García Jofre de Baeza, hasta 1533. Cuando Zarquisano fue envenenado, lo sucede Hernando de la Torre. En 1528 llegó Álvaro de Saavedra Cerón de México. En 1544 llegó la expedición de Ruy López de Villalobos y el alavés Íñigo Ortiz de Retes, el descubridor de Nueva Guinea y Australia. Entre ellos había un nutrido grupo de vascos.
Pues bien, nos cuenta el portugués Gonzalo Pereira que cuando llegó como embajador a Tidore, encontró al rey, un muchacho de 17 años, en una baranda, lo que nosotros llamamos una galería, engalanada con paños de ras, de figuras y verduras que le habían regalado los españoles. Y como se criara como os castellanos, sabía ben a súa lingua e biscaíña e portuguesa e prestábase muito de as falar. Es insólito en verdad que el sultán de Tidore supiese 3 lenguas de la península ibérica, pero ese conocimiento refleja a las mismas maravillas tanto la realidad social como la realidad política. En el siglo XVI, los mejores clavos de olor supuestamente crecían en Tidore. Los portugueses, procedentes de Melaka, establecieron una base en las cercanías de Ternate y, aliándose con la élite local, hicieron la guerra a Tidore. Después de un acuerdo de paz temporal de 1526, el sultán Al-Mansur aparentemente fue envenenado por un médico portugués. Dejó una gran cantidad de hijos, de los cuales un joven de 15 años fue colocado en el trono. Este era Mir, cuyos títulos reales completos eran el sultán Miruddin Iskandar Dulkarmain. Tan pronto como Al-Mansur murió, los portugueses rompieron la paz e hicieron una incursión armada a Tidore. Según la costumbre de las Molucas, no se deberían iniciar hostilidades mientras un gobernante no estuviera enterrado, y los tidoreses no esperarán un ataque. Los habitantes huyeron a las colinas mientras se incendiaba el asentamiento real. El comportamiento de los portugueses aumentó el resentimiento local contra los europeos cristianos, no solo entre la gente de Tidore. Entre los lazos de amistad se habían vinculado con los españoles desde la visita de la expedición de Elcano en 1521. España creía que las Molucas estaban dentro de su esfera de interés, según lo establecido en el Tratado de Tordesillas, y envió una nueva expedición a las Islas de las Especies, llamando García Jofre de Loaiza en 1524, de 7 barcos. Solo uno llegó a Tidore el 1 de enero de 1527, donde fueron recibidos como salvadores. El gobernante Lailolo de Almaera también resistió con España contra los portugueses. Los dos grupos ibéricos tuvieron algunas escaramuzas, pero luego hicieron la paz por el momento, y los españoles y sus aliados de Tidore construyeron una fortificación en la isla. Recibieron un pequeño refuerzo en 1528 cuando la expedición de Álvaro de Saavedra Cerón llegó a Tidore vía Filipinas. Con su apoyo, Tidore y Jailolo expandieron su territorio a costa de Ternate, pero no pudieron evitar que los portugueses volvieran a atacar y quemar el asentamiento real en 1529. El reinado personal del sultán Mir comenzó en 1529, mientras que el líder político era su capaz y respetado hermano Karsili Radie. Dos de sus hermanas, incluida la conocida Niamsili Roki Raya, eran madres de una asociación de sultanes de Ternate, circunstancia que no impidió las perennes rivalidades de los dos reinos insulares. La menguante guarnición española finalmente abandonó Tidore en 1534 y pronto siguió un nuevo enfrentamiento con Ternate. El depuesto sultán Dayal de Ternate huyó al sultanato de Mir, que era el hermano de su madre. Mir se negó a devolverlo a los portugueses, por el contrario comenzó a formarse una alianza entre Dayal y los otros 3 gobernantes moluqueños, Mir de Tidore, Alauddin de Bacán y Catarabuni de Jailolo. Sin embargo, un nuevo y enérgico capitán portugués en Ternate, Antonio Galvão, dirigió una pequeña fuerza de invasión que atacó a las fuerzas superiores de los 4 reyes, que en ese momento tenían acceso a armas de fuego y otras armas europeas. Dayal resultó herido de muerte en la lucha y los demás reyes se vieron obligados a pedir la paz. Kaysili Rade dirigió las negociaciones como representante de su hermano.
Galvao le dijo que prefería deponer al recalcitrante Mir y nombrar a Rade como sultán en su lugar, pero Rade se negó indignado a traicionar a su hermano. Se menciona que la élite en Tidore ya hablaba español y portugués en ese momento. Sin embargo, una expedición española, bajo el mando de Ruy López de Villalobos, atravesó el Océano Pacífico en 1542 y 1543. Después de visitar Filipinas, volvió a contactar con Tidore. La tripulación cooperó con el sultán Mir para reconstituir las fortificaciones que Antonio Galvao había destruido. Mir, por su parte, ayudó a los europeos con barcos y hombres para seguir explorando las islas Filipinas. Cuando algunos españoles fueron capturados y llevados a una de las islas papúes, el nido de piratas Hebe, Mir envió una expedición para castigar a los asaltantes con un éxito desigual. El incidente indica que los territorios de Papúa todavía no estaban realmente bajo la soberanía tidoresa. Las islas Molucas, los de las Molucas, y fueron cuando se acuñó el nombre de Nueva Guinea. Se evitaron importantes enfrentamientos armados con los portugueses, pero las intimidaciones de sus rivales ibéricos obligaron a los españoles a abandonar las Molucas nuevamente en 1546 y Villalobos sucumbió a una enfermedad en la isla de Ambon. Los portugueses fueron inicialmente demasiado débiles para obligar a Mir a derribar las fortificaciones españolas en Tidore, pero los acontecimientos 5 años después cambiaron el panorama. El rey Catarabumi de Jailolo, que fue honrado en el norte de Maluco como un segundo Mahoma y fue el primero en escribir en idioma local con letras árabes, allanó pueblos cristianizados de Almaira y por lo tanto pronto fue atacado por las fuerzas portuguesas y ternatanas en 1551. Su hija estaba casada con el sultán Mir, quien trató de mantener a su suegro. Sin embargo, el casi impenetrable asentamiento real de Jailolo cayó después de un largo asedio. Como resultado, Jailolo se convirtió en vasallo de Ternatan y por lo tanto dejó de ser un reino independiente. Mientras esto sucedía, Mir estaba llevando a cabo una expedición de incursión a Sulawesi. Nosotros decimos Celebes, a la isla de Sulawesi. Cuando regresó el capitán Bernaldín de Sousa, sintiéndose lo suficientemente fuerte como para presionar, organizó una reunión con los sultanes de Ternate y Tidore, a pesar del considerable resentimiento entre la aristocracia. Mir tuvo que acceder a arrasar las fortificaciones. Su vida después de estos eventos no se registra, pero debe haber muerto en la década de 1550. Ya en 1556 hay una referencia a la hora cristiana Nabaisili Mboki Rayá, doña Isabel, como hermana del rey de Tidore. El siguiente gobernante mencionado en las fuentes casi contemporáneo es Gaba. El sultán Mir se casó con una princesa Jailolo en 1544. Los registros genealógicos de Bacán dicen que la consorte de Jairún de Ternate tenía una hermana Boki Ongi, hija de Aludín de Bacán, que se casó con un sultán de Tidore, tal vez sea Mir. Un informe portugués dice que Jairún era yerno y cuñado de Mir. En una carta de 1608, el sultán Saidi Berkat de Ternate afirmó que su tía abuela, la hermana de Jairún, estaba casada en Tidore, presumiblemente con Mir. Ella dio a luz al Tidore sultán que gobernó alrededor de 1570 con implicación Capi Baguna. Los textos portugueses mencionan algunos hijos de Mir, una hija que se casó con Jairún de Ternate alrededor de 1540 y un hijo llamado Sama. Su relación con los siguientes sultanes registrados, Gaba y Capi Baguna, no se declara explícitamente, aunque pueden ser hijos de él. Ahora nos vamos a la actualidad y vemos el palacio del sultán de Tidore en la actualidad. Esta es una vista de frente del palacio. Este es el actual sultán que habíamos mencionado en esta larga lista de sultanes en la actualidad.
el año 2012, el sultán Hussein Shah. Esto es en el trono con su esposa, el trono de Tidore, la sala del trono, un salón de palacio, el comedor de palacio. Y ahora vamos a ver las especias de las Molucas. Se habla mucho de las especias, pero queremos precisar qué especias se producían en las Molucas, aparte de las que se producen en Oriente. La canela, por ejemplo, se extrae de la corteza interna de las ramas del árbol originario de Ceilán o Sri Lanka. El anís estrellado, también conocido como anís chino o badiana, es el fruto antes de madurar del árbol perenne Ilicum verum, oriundo del sur de la China. También se provienen de árboles, la pimienta de Jamaica, la pimienta rosa, la acacia. No son árboles, pero crecen en los bosques, la pimienta negra, blanca y verde, que es el fruto de una trepadora perenne. Y en las Molucas se da el clavo de olor, que es un botón floral seco del árbol Sigyum aromaticum, familia Myrtaceae, y la nuez moscada, que es la semilla del árbol Myristica fragans, familia Myristicacea, árbol que también proporciona la especie maciz de la envoltura de su semilla. Esas son las tres especies que se recogen en estas islas Molucas. Para ver qué es el clavo de olor, esto es un clavo de olor, la nuez moscada, que usamos comer en la salsa bechamel, y el maciz, que es la corteza. Esto era la ruta de las especies durante la Edad Media. Fíjense que de las Molucas parte el clavo de olor y la nuez moscada, desde el sur de la China parte lo que habíamos ya visto, y se lleva hasta la India o en Ceilán, y ahí lo toman los comerciantes árabes y lo llevan por dos rutas, o a través del Golfo Pérsico a Bagdad, o a través del Mar Rojo a Egipto. Y ahí lo toman y se vuelve la venta en Italia, principalmente Venecia, o a través del sur de España. Todo este largo trayecto evidentemente agrega ganancia tras ganancia, y algo que es relativamente no muy caro se transforma en algo muy caro en Europa. Los primeros exploradores europeos que se estaban atónitos ante los márgenes de utilidades una vez que descubrieron cuáles eran los precios al otro lado del mundo, o sea, en el lado de la producción. Por ejemplo, el precio local de la pimienta en la India durante el siglo XV era de 3 ducados por quintal. El ducado es una moneda de oro que pasaba alrededor de una onza, que fue acuñada por varios países, como Hungría, por ejemplo, pero se utilizaba sobre todo en Venecia, la capital comercial de Europa de aquellos tiempos. El quintal era una unidad de peso que fluctuaba en función de la ubicación. En Portugal equivalía aproximadamente a 125 libras. Usando equivalentes modernos en oro, en ese entonces podrían comprarse 125 libras de pimienta en Goa o Calcuta por una suma entre 3.000 y 4.000 dólares. Esas mismas 125 libras de pimienta se vendían en Venecia por un precio comprendido entre 100.000 y 120.000 dólares, lo que representa un encarecimiento del 2.700% o 27 veces el valor inicial. El comercio de la nuez moscada era aún más lucrativo. Un quintal de la nuez moscada comprado por los mismos 3.000 o 4.000 dólares en las islas de Banda, en el Océano Índico, 2.000 millas al este de Java, se vendían por la sorprendente cifra de 2,1 millón de dólares en Londres o París, es decir, por 600 veces su costo de producción. La canela de Ceilán consideraba de nuevo un quintal valía la asombrosa cifra de 3 millones de dólares.
Para situar esto en una perspectiva moderna, si se toma el mismo volumen de cocaína, un quintal o 125 libras, que podría conseguirse hoy por $125.000 en la fuente y venderse al por mayor en Nueva York, se obtendría 1,7 millones de dólares. Esto representa un margen de tan solo 13 veces. La pimienta humilde en sus días de gloria, vendida al por mayor en Venecia, obtenía 3 veces más ganancias que la cocaína de hoy. En comparación con el potencial de ganancias de la nuez moscada, en ese entonces el narcotraficante moderno ni siquiera estaría a la misma categoría. Las especias, al parecer, eran algo así como drogas preferidas en la Edad Media y el Renacimiento, y su precio era incluso más elevado que el de hoy. Todo esto obliga a los españoles a hacer expediciones a Tidore. Vamos a empezar con la primera de ellas, que es la de Juan Sebastián Elcano, que aquí lo vemos en retrato. A Castilla le correspondió 2 continentes en la división del mundo, América y Oceanía, que se hizo en 1493, mientras que Portugal le correspondía África y Asia. Bien temprano Portugal empezó a tomar un borde de América y recorrió África y conquistó los estrechos de Asia para dominar comercialmente el mundo. Castilla fue el primero en descubrir América y hacía sus esfuerzos para reconocer Oceanía. Su principal objetivo era llegar a los bordes de Asia en competencia con los portugueses. El objetivo era llegar a lo que hoy se conoce con el nombre griego de Indonesia. Este país es muy extendido y una parte muy importante eran las Islas Molucas, porque tenían las especias de alto valor, como habíamos visto. Esto se debía a que tradicionalmente las especias pasaban por muchas manos y pagaban impuestos para llegar a Europa. Enviaban naves que recogían las especies y se revendían. La primera expedición de Castilla fue emprendida por Fernando de Magallanes. En su tripulación abundaban los vascos, entre ellos Juan Sebastián Elcano. La expedición partió de España, llegó a la Argentina y pasó al Océano Pacífico por Chile, llegó a las Filipinas, donde mataron a Magallanes. Los 3 barcos que quedaban de los 5 llegaron a Indonesia el 6 de noviembre a Ternate y 2 días más tarde a Tidore. Allí decidieron intentar llegar a España mediante 2 rutas. Gómez de Espinosa con la Trinidad lo haría por el Pacífico, regresando, el tornaviaje, lo que se llamaba ruta castellana, mientras que Elcano lo haría por el Océano Índico hasta África, que es la ruta portuguesa. La tercera maltrecha nave fue a desguace. En la bodega de ambas naves había una carga de especies importante, pero como había establecido buenas relaciones con el sultán musulmán de Tidore, aquel que Al-Mansur se llamaba, padre del que hablaba idioma vasco, y justamente con la presencia de los vascos de la expedición de Magallanes empezó a circular las conversaciones en vasco que rápidamente captó el príncipe Mir. Los españoles estuvieron en Tidore durante 2 meses para luego partir en 2 expediciones. Gómez de Espinosa tuvo muchos inconvenientes climatológicos para el tornaviaje y fue hecho prisionero por los portugueses ya establecidos en Ternate. Y Elcano, con su nave Victoria, llegó a España y su carga pagó la expedición y generó ganancias. Quiere decir que la carga de Gómez de Espinosa, incautada por Portugal, fue una ganancia fabulosa sin haber arriesgado nada. También se hicieron de lo almacenado en Tidore por los castellanos, que no habían embarcado en las 2 naves de regreso. La expedición de Loaiza Sarquisana. Fray Francisco José García Jofré de Loaiza, o García Jofé de Loaiza, o Loaiza, nació en Ciudad Real en 1490 y falleció en el Océano Pacífico en 1526. Comandó una famosa expedición con objeto de colonizar las Islas Molucas, ricas en especies, cuya propiedad se disputaban las coronas de Castilla y Portugal. El lugar de nacimiento de García Jofré, según algunos, es Extremadura y otros Álava. Así se organizó la expedición de Fray José de Loaiza, comendador de la Orden de Malta, 7 naves,
la Santa María de la Victoria, Sancti Spiritus, Anunciada, San Gabriel, Santa María del Parral, San Lesmes y Santiago fueron equipadas en La Coruña. Como segundo jefe de esta armada fue designado el famoso Juan Sebastián Elcano, y su oficialidad estaba integrada por los pilotos que habían regresado entre los 18 de la Victoria, de las naves que habían empleado en primera vuelta al mundo. El 14 de enero de 1526, 4 de las naves embocaron el paso, las otras 3 lo confundieron con el estuario del río Gallegos, encallaron pero lograron zafar con alta marea. Una tempestad hizo naufragar a la nave comandada por Elcano. De inmediato un fuerte ventarrón empujó fuera del estrecho a las naves salvadas. 2 regresaron a España. El 24 de enero, García Jofré de Loaiza logró entrar en el canal con 3 de las naves, una de ellas la San Lesmes, mandada por Francisco de Oces, impulsada por los violentos, fue obligada a salir del estrecho y llevada a contornear la costa sur de Tierra del Fuego hasta llegar a la longitud 55 sur. Al reunirse luego con el resto de la escuadrilla, informó, alcanzado allí donde hay un acabamiento de tierra, para los españoles se llamaba el pasaje de Oces. Más tarde se denominará pasaje de Drake. La nave capitana llegó exhausta a las Molucas. En el ínterin había muerto García Jofré y Juan Sebastián Elcano, Álvaro de Loaiza, sobrino del jefe de la expedición, y Toribio Álvarez de Salazar. Los jefes del barco fueron Hernando Bustamante y María Íñiguez de Sarquisano. Martín Íñiguez de Sarquisano. Y por último quedó solamente Sarquisano. Llegó el barco el 1 de enero de 1527 a Tidore. Además del jefe vasco Sarquisano, estaba el vasco Andrés de Urdaneta, que hizo la crónica de la expedición. Y cuando Sarquisano fue envenenado por los portugueses, lo sucede Hernando de la Torre. La nave estaba maltrecha y fue desguazada, y con ella se construyó un fuerte y se pertrechó con 24 cañones del barco. Vamos a la siguiente expedición, de que partiera de México, Álvaro de Saavedra. Ven en rojo de 1527 como salió de México justamente y se dirigió a el oriente, y en 1528 ven en amarillo la evolución de uno de los capitanes Retes. El 31 de octubre de 1527 zarparon de Zihuatanejo, estado mexicano de Guerrero, las 3 naves Florida, Espíritu Santo y Santiago, rumbo al Pacífico. Atravesaron el mar del sur, descubrieron las islas Hawái, recorrieron la costa del norte de Nueva Guinea, a las que nombraron Isla de Oro, y en 1528 llegó a las Islas Molucas con una de las naves. Había tripulantes de origen vasco, como el piloto Ortuño de Arango y otros. El 27 de marzo de 1528 arribó a Tidore la nave Florida al mando de Álvaro de Saavedra Terón, donde encontró la expedición de García Jofré de Loaiza. La Florida partió hacia Nueva España y el 14 de junio de 1528 cargaba con 60 quintales de clavo de olor, pero pudo regresar a Tidore, donde al llegar el 19 de noviembre de 1528, en su intento de regresar a las costas de Nueva España, fue desviado por los vientos alisios del nordeste, que lo lanzaron de nuevo a las Molucas. Tiempo después, Álvaro Saavedra intentó nuevamente el regreso, pero navegando más al sur volvió a las costas de Nueva Guinea, una de las pocas islas conocidas del Pacífico en esa época, y después de recibir agua y alimentos de los nativos se dirigió al noroeste, en donde descubrió los grupos de Islas Marshall y las islas de Lambeantafo. Desembarcó en la pequeña isla de Enewetak, desde donde prosiguió su viaje hacia el este, y nuevamente fue sorprendido por los vientos que lo llevaron por tercera vez a las Molucas. El 3 de mayo de 1529, al intentar de nuevo regresar a Nueva España, le sorprendió una tempestad y nuevamente de regresar muriendo al
de Saavedra, Álvaro de Saavedra Cerón, en el trayecto. Poco después de la muerte de Saavedra, Pedro Lasso tomó el mando. Navegaron hacia el norte, hacia el paralelo 31 norte, pero al no encontrar vientos del oeste y a raíz de la muerte de Pedro Lasso, finalmente decidieron dar la vuelta y regresar a las Molucas, llegando a Almaera junto a Tidore el 8 de diciembre de 1529. Fueron capturados allí por los portugueses y mantenidos en cautiverio durante 5 años. En 1534, los 8 miembros sobrevivientes de su tripulación regresaron a España. La siguiente expedición es la de Ruy López de Villalobos. Fíjense la cantidad de viajes a través del Pacífico español, antes de los viajes de Cook, que tomó justamente los mapas españoles para redescubrir las mismas islas descubiertas por los españoles. Y este es la expedición de Villalobos y su capitán Íñigo Ortiz de Restes. Salieron de México, se dirigieron a las Filipinas y Ortiz de Restes estuvo en las Molucas. Íñigo Ortiz de Restes nació en Restes de Llanteno, en el valle de Ayala, en Álava, y fue un marino explorador del siglo XVI que navegó por el Océano Pacífico reconociendo la costa norte de la isla de Nueva Guinea, y al que se le atribuye haber dado el nombre a la isla. Ortiz de Restes llegó a las Islas Molucas con la expedición de Ruy López de Villalobos, que cruzó el Pacífico desde Nueva España, de la cual era alférez general. El 16 de mayo de 1545, al mando de la San Juan, salió del puerto de Tidore con la misión de volver a Nueva España, pero por otra ruta utilizada sin éxito por Bernardo de la Torre. Durante la singladura visitó varias islas a las que bautizó como Sevillana, Gallega y de los Mártires, los cuales han sido identificados con algunas dudas como las islas de Biak, Pulap y Supiori. Posteriormente llegó a la costa norte de la gran isla, la actual Nueva Guinea, la cual costeó durante 4 días, desembarcó el 20 de junio cerca de la desembocadura de un río que llamó San Agustín, hoy en día llamado río Mamberamo. Tomó posesión de estos territorios para la corona española, dándoles el nombre de Nueva Guinea, debido a que sus habitantes le recordaron a los de las costas de la Guinea africana, ya que eran melanesios. Prosiguió la navegación y avistó numerosas islas, pero el 27 de agosto los pilotos decidieron que se debía desandar el camino. Finalmente, la San Juan arribó a Tidore, el puerto de partida, 3 meses y medio después de empezada la travesía. El 3 de octubre de 1545, tras 4 meses y 7 días de singladura, la San Juan atracaba en la rada de Tidore. Allí se reunieron con los restos maltrechos de la expedición de Villalobos, salvo la nave capitana Santiago y la sufrida nave de Restes. Las demás embarcaciones estaban inutilizadas o perdidas. Sin esperanza, pactaron con el gobernador portugués de las Molucas, Jorge de Castro. La nave Santiago fue mal vendida por ropa y se aceptaba regresar a España en barcos portugueses por la ruta del Índico y del Atlántico. Pero antes de que se pudiera pisar patria, pasarían 2 años más de calamidades en Malaca y Goa. El cronista de la expedición, García Escalante, dice que solo 144 supervivientes de la expedición llegaron a Lisboa en 2 barcos distintos a lo largo del año 1548. Algunos oficiales se negaron a ser repatriados por los lusos y prefirieron morir con dignidad en las guarniciones de las Molucas. Entre estos últimos héroes estaría Íñigo Ortiz de Restes, si bien en la relación de Escalante aparece como uno de los afortunados que desembarcaron en Lisboa. Sea como fuere, su pista se pierde a partir de 1548. Esta es la expedición de Restes sobre las costas norte de la isla Nueva Guinea y su regreso a Tidore. Este es un mapa de época de la zona del Pacífico, hecho por Rotelius en 1989, de Nueva Guinea y las Molucas.
y vemos la presencia que aún queda en la isla de Tidore de los fuertes españoles, fíjense, construidos en piedra. Nuevamente otra vista del fuerte, el fuerte que está con su camino de acceso. Y con esto hemos terminado nuestra presentación. Repasando un poco, hemos querido ver en la figura del sultán Mir, que hablaba idioma vasco, y de los esfuerzos de muchos vascos en la isla de Tidore para servir a su patria y proveerse de un futuro. Gracias por su atención y hasta la próxima.